Hola, bienvenidos a mi canal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El tema de hoy, la serpiente. Vamos a ver la identidad de este personaje, vamos a ver el tiempo de esta historia, vamos a ver la forma de actuar de este personaje y por último vamos a ver si la historia es verdadera, es real, alguna forma de comprobarlo a continuación. Vamos a comenzar leyendo el versículo Génesis 3:1. Vamos a proyectar en pantalla. Dice así, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En cuanto a la identidad de este personaje, el tema de la serpiente se la describe como astuta. Obviamente es un disfraz que alguien utiliza para hacer daño. Astucia es hacer, en la actualidad se entiende como hacer daño, como buscar matar, destruir, mediante el engaño. De esta manera, esa es la acción que desarrolla acá. El enemigo de Dios, Satanás, se proyecta aquí en este disfraz, porque busca de alguna manera a esta santa pareja, que es una pareja que vive bien, feliz, en un mundo que Dios creó, que Dios está en armonía con él, busca romper eso, no solamente hacerles daño, sino de hecho que la muerte les caiga arriba. Y luego de esto vemos en la historia la muerte, el dolor, la gente sufriendo, las guerras, las grandes desgracias. Todo esto desde aquel lugar. ¿Cómo sabemos que era Satanás? No solo por su forma de actuar, aparte se proyecta como líder en ese momento en cuanto a querer ingresar la maldad acá. Pero se valida, y eso lo pueden ver en sus casas, en la misma historia de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 13, 14 y 15, cuando le dicen, fue la serpiente a Dios. La serpiente me engañó, entonces volvemos al inicio de la historia. Y luego Dios le habla, no al animalito, obviamente es un disfraz, sino que le habla al enemigo de Dios, al líder que está liderando esto. Y le dice, por cuanto esto hiciste, lo hace responsable, como se ve en toda la Biblia, que hay un personaje que Dios responsabiliza de todo. Luego le dice, pondré una amistad entre ti y la mujer, otra validación. Luego le dice, entre la simiente y la suya, y luego le dice, serás herido en la cabeza. En definitiva, claramente se ve el personaje como el enemigo de Dios. Y esto también vamos a comprobarlo cuando vayamos al final del video y veamos la forma de ver si esta historia es verdadera o no. En cuanto al tiempo de nuestra historia, esto se percibe como muy al comienzo. Ciertamente nuestros padres no tenían pecado, no tenían hijos, habían salido hace poco de las manos del Creador. Esta es la primera gran historia de los seres humanos. Se percibe en otras partes de la Biblia con una palabra. La palabra es al principio, en el principio. Ciertamente, el tiempo de nuestra historia es muy al comienzo. En cuanto a la forma de actuar, se ve claramente en lo del término astucia, lo que es engañar sin que nadie se dé cuenta, como para producir un daño, para llevar en todo caso a cometer un error, un pecado, y a los primeros padres y actualmente a nosotros también, a través de toda la historia lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para empezar, somos atraídos. Él nos atrae hacia el mal, hacia un lugar, hacia un terreno prohibido donde no deberíamos estar, viendo un tema que no deberíamos ver, pensando algo que no deberíamos pensar. Entonces, como la primera pareja fue traída hacia un terreno prohibido, ya un primer paso hacia hacer algo malo. Luego el segundo paso, uno ve eso. Y en realidad uno lo ve y a la vez él lo presenta como algo hermoso, atractivo, como un camino que pudiéramos recorrer. Un camino que por qué tenemos que dejar de permitirnos hacerlo. O sea, como una experiencia, como algo que va a ser buenísimo. Y en principio, por dar simplemente un ejemplo, una bebida fresca, conocer una nueva mujer, una nueva pareja, o algo ahí en oculto, o algo, o mentir sin que nadie se dé cuenta, o muchísimos ejemplos como ese. Hay montones. ¿Qué pasa? Parece un terreno para hacer, un terreno para recorrer. Parece algo bueno para hacer.
Nosotros no vemos algo malo en eso y Él hace que nosotros lo veamos como algo hermoso. Entonces esa es la forma de actuar, que no nos demos cuenta que nos va a hacer daño. Exactamente así. Y lo más importante, ahora, ¿cómo sabemos que esta historia es verdadera? ¿Cómo sabemos que esta historia es real? Lo mejor de todo, mi querido amigo, mi querido hermano, es que necesitamos del valor de una palabra que tenga valor, de una persona que pueda validar esto. Alguien que sea valioso. ¿Quién puede ser? Vamos a ver en pantalla 2 versículos. Juan 8:44, no lo vamos a leer, solo lo proyectamos. Y vamos a ver también Apocalipsis 12:9. Veamos que yo destaqué en ambos, lo puede ver tranquilamente en su casa, las palabras en rojo, que son los términos de tiempo, antiguo, principio, el nombre, diablo, Satanás, en cuanto a la identidad, el punto que tocamos, y también el punto en la forma de actuar, astucia, engañoso, engañar. O sea, todos esos términos están allí. ¿Qué quiere decir? Que son los mismos términos, el mismo tiempo, y están validando sin ningún tipo de duda la historia del comienzo, la historia de Génesis. Están basadas las descripciones de estos versículos en la historia del Génesis. Y lo más importante, lo más valioso, que las personas que lo dijeron, vamos a empezar por obviamente quizás el segundo en importancia, podría ser, por ejemplo, Juan. Lo dice en un evangelio que sabemos que tiene un valor sobre toda duda. Él, el apóstol que vivió a los pies de Jesús, que escuchó de las mismas palabras del Señor Jesús de su boca, testigo directo. Juan, que fue el último de los discípulos en morir. Juan escribió el libro de Juan y está allí, y él es un testigo. Y el segundo lugar, en el Apocalipsis, él lo escribió también, y él es un testigo, Dios se le reveló en forma especial. Y eso nos lleva al personaje más importante que lo valida. En Juan están hablando que Jesús es el que habla. Jesús, el Rey del cielo y de la tierra, el que vino a salvarnos y a rescatarnos, él valida la historia y toma los detalles originales como base. Da valor y validez diciendo es real y verdadera. Luego vamos a Apocalipsis, el Señor desde el cielo, ya entronizado, sentado en el trono, intercediendo por nosotros. Un momento hace una pausa, con amor y cariño desciende acá y se le aparece a Juan. Y quiere mandar, porque dice escribe, y manda el mejor de los libros, un libro complejo y bellísimo que ya tocaremos muchas veces el tema, el Apocalipsis. Y el Señor entre sus revelaciones le dice, y hablando del que proyectamos 12:9 de Apocalipsis, y dice esos términos, y usa los términos del Génesis, y valida la historia. Increíble, increíble. Totalmente increíble estudiar las Escrituras. Bueno, mi querido amigo, mi querido hermano, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.